Los sábados a las 17 por Radio Trend Topic, Alejandra Esquiuma y Mario Engel charlan con gente famosa como vos. Quieren saber cómo es tu trabajo y cómo lo haces. Porque tenés mucho para contar y porque tenemos mucho para escuchar, hacemos Famosos entre nosotros. Hola Fen, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, una semana más, y ayer estaba pensando, qué loco, ¿no? Desde el 20 de marzo del 2020 que no vamos a la radio y sin embargo nunca dejamos de hacer el programa. Bueno, pese a que en la radio en Radio Trend Topic tienen todas las medidas de seguridad y se cuidan y nos cuidan, todavía no. Veremos el mes que viene o una cosa así. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Es así como te digo? Hola, Nano, sí, es así. En breve seguramente vamos a estar en forma presencial. Sí, es así. De a poquito, Bueno, ¿no? de a poco. Sí, de a poco. Una vez por mes, 2 veces por mes, 3 veces por mes y todo Sí, el tiempo. porque la realidad es que se extraña también, ¿eh? El estudio, estar ahí, se extraña. Pero bueno, Gente. seguimos así, conectados de esta manera, comunicándonos de esta manera. Y hoy tenemos una visita muy interesante, una doctora que nos va a hablar de medicina ayurvédica. Ella es la doctora Valeria Rocha y le voy a dar la bienvenida. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola chicos, buenas tardes. Hola Mario, hola Ale, hola Eli, hola a la audiencia también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vale? Voy a cometer una infidencia. A Vale la tenemos de Radio Trend Topic, colabora con Radio Trend Topic, entonces la conocemos de ahí, de nuestra casa. ¿Cómo estás de nuevo? Muy bien Mario, la verdad muy bien. Acá ansiosa, ¿sí? Por estar en este espacio, este ratito que me han permitido y me han invitado, así que muy contenta. Qué bueno. Empezamos por el principio. ¿Qué es la Dale. medicina ayurvédica? Bueno, inicial, cortito, la medicina ayurvédica se puede dividir en el mismo vocablo, ayurvédica. Ayur significa vida y Veda, conocimiento, ciencia. Entonces uno lo puede resumir en la ciencia de la vida. Ese es el significado bien simple. Bien, bien. ¿Y en qué se diferencia de la medicina tradicional, alopática o no sé, como se quiera llamar? Está muy bien la pregunta. La medicina ayurvédica pertenece a una de las medicinas naturales, holísticas. Esa es una gran diferencia con la medicina tradicional alopática. Y tiene sus orígenes no en Occidente, sino en Oriente. Tiene una antigüedad de más de 5.000 años. Engloba en forma general al paciente no solo la parte física, sino también la parte espiritual, la parte mental y la parte emocional. Valeria, voy un poquito antes de continuar profundizando en este tipo de medicina. ¿Qué te llevó a vos a acercarte a este tipo de medicina? Bueno, varios puntos me han llevado a acercarme. Primero, desde mi niñez, tengo abuelos y tíos que han sido parte de ir a médicos muy tradicionales y eso lo viví muy desde mi niñez, que estaba el médico tradicional y los otros médicos. Cuando me fui formando, yo me formé en la medicina alopática, en la Universidad de la UBA, hice todo mi camino más formal, pero me daba cuenta que no me alcanzaba, que me faltaba algo más, tanto para ofrecer a los pacientes que yo sí consumía en mi vida personal. Y que me daba cuenta que había una falencia, simplemente porque la medicina alopática se aboca a la enfermedad. Pero uno, como individuo, puede llegar a la salud
actuando antes, no cuando está en la enfermedad, sino en los momentos previos, más preventivamente. Eso es lo que más me llevó. Bien. Bien. Es decir, te repregunto en todo caso, Valeria, primero hay que, digamos, hacer, por supuesto, la carrera de médica, de doctora, y el estudio es siempre desde la medicina tradicional. Perdón, que sea una pregunta un poco básica. Es así. En la India existen los dos tipos de universidades. Okay. Universidades de medicina ayurvédica desde el día 1, que dura también 7 años, de 7 a 10 años como la carrera tradicional, y existen las otras universidades que es como la medicina occidental que le llaman ellos. Para los que no nos formamos en la India, con esas universidades desde primer año que es medicina ayurvédica, lo que tenemos es una formación posterior, ¿sí? Para ser bien concretos, uno no se puede llamar médico ayurvédico, sino es un médico que tiene una especialidad en medicina ayurvédica. Bien. En Occidente no hay universidades ayurvédicas, 100%. Valeria, ¿y dónde se haría esa especialización? Sí. Hay varios lugares acá en Buenos Aires. Yo la hice en la Fundación Prema, que tiene el reconocimiento de la Universidad de Gujarat, de la India, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la India. Hay un posgrado que ya lleva más de 20 años en Argentina. No se conoce mucho, pero tiene su historia y su tiempo de investigación. Ajá. ¿Y qué materias se ven, por ejemplo? ¿En qué, o te cambio la pregunta, ¿en qué pone el foco la medicina ayurvédica? Primero tiene las materias básicas como para conocer la fisiología y el funcionamiento del cuerpo humano, pero el foco está puesto en realidad en que no hay tanta generalidad, sino hay más individualidad. El funcionamiento de cada individuo es propio. No hay remedios o recetas muy genéricas que es para todos, o dietas muy genéricas que son para todos, porque se busca no solo cómo es el individuo, sino cómo funciona. Y eso es muy individual. Y según cómo funciona es lo que se le va a indicar. ¿Cómo ese primer encuentro con el paciente, imagino, para tener esta especie de, no sé si está bien, pero bueno, esta especie de perfil, digamos, de paciente? ¿Cómo accedes a ese conocimiento, que imagino debe ser hasta las cosas más personales, cotidianas, que lo definan, ¿no? Sí. En realidad armamos, por lo general, a mí me gusta hacer dentro de la medicina ayurvédica que se puede hacer la parte preventiva, la consulta de persona que está en salud, no significa que te consulta por una enfermedad, a veces es simplemente para un bienestar, o una persona que presenta una enfermedad. Hay varios momentos en los que uno puede actuar. A mí me gusta la parte preventiva, me parece que es la parte que más está faltando, que es el autoconocimiento de la salud de uno, cómo funciona uno, qué alimentos me vienen mejor, qué rutinas me vienen mejor, que no es tal vez lo que le vaya a armonizar o equilibrar dentro de una familia a todos por igual. A los niños es una cosa, a las mujeres en cierto ciclo de su vida es una, al hombre es otra. La primera consulta es una entrevista larga, son más o menos unos 60 minutos, se hace un cuestionario de casi todo, porque uno tiene que incluir lo físico, lo funcional, las emociones, la forma de pensar, cómo reacciona, cómo está habituada esa persona a reaccionar, porque eso va a ser diferente su digestión, su sueño, su elección, su forma de comer, todo eso va a cambiar. Y en eso es muy parecido a la homeopatía. En lo que es la individualidad y el no tapar el síntoma, sí. No se trata de atender un síntoma, sino se trata de ver cuál es el síntoma por el que la persona consulta por un síntoma, ¿sí? En la medicina tradicional se ofrece algo para que ese síntoma se baje. En la medicina ayurvédica lo que se busca es qué es lo que disparó ese síntoma y no solo actuar a ese nivel, sino es ver cuál es la cascada que venía hace años tal vez alarmando o mostrando alguna alerta, que hasta que tal vez no es
fiebre, inflamación o dolor, la persona no consulta. Y tal vez uno haciendo un cuestionario puede ver de antemano que ya está entrando por ese caminito, que si lo continúa va a empezar con una dolencia. Y si uno actúa antes, lo puede frenar, minimizar o hasta incluso ni lo presenta. Valeria, y suponte que se acerca a alguien que viene con una patología por la cual, no sé, está tomando una medicación tradicional, pero quiere empezar a acercarse a este tipo de medicina, ¿no? ¿Cómo Sí, es? se puede hacer tranquilamente. La medicina lo que hace en Ayurveda es trabajar con plantas. Son remedios que tienen que ver de origen natural. Siempre lo que hace la medicina ayurvédica es complementar, no reemplaza una medicina alopática. Si la persona está haciendo un tratamiento por alguna infección, un tratamiento quimioterápico, el que sea, o necesita incluso un tratamiento quirúrgico, hay que hacerlo. Pero la medicina ayurvédica puede aportar menor dosis de esos antibióticos porque el riñón está funcionando mejor, menores dosis de todo lo que sean analgésicos, porque la persona tiene un cuerpo un poco más detoxificado, no tanta acidez, no tanta inflamación, como que la medicina ayurvédica va a actuar en otro lado acompañando. Tal vez ya no tiene tantos síntomas de náuseas, o no tiene tantos mareos, o le bajan los dolores de cabeza, o descansa mejor. Pero se complementa y siempre el médico ayurvédico tiene que actuar en conjunto con el médico de base que propuso el tratamiento previo. Y vos que sos las dos cosas, ¿tratás de las dos formas o solamente en este momento te dedicas al ayurvédico? En realidad ahora ya me dedico al ayurvédico. Los que vienen conmigo, por lo general a mí me gusta llamarlos consultantes, porque hoy no me están manifestando una enfermedad, sino son la mayoría que empiezan a darse cuenta que la salud es un tema de autogestión también y de autoconocimiento, no es tanto dejarlo a un tercero, al médico. Empieza por casa, empieza por uno, empieza por conocerse, hábitos, rutinas, alimentos. Entonces, generalmente me vienen, la mayoría no están bajo tratamiento médico, pero cuando en algún caso que vienen con tratamiento médico por alguna patología, también cotejamos lo que le indicaron, si va bien, participo en esa conjunción, digamos. Y de malo te hago esta pregunta. Decís, che, no, esta medicina no te conviene tomarla. Por lo que la verdad nunca me sucedió. Nunca me sucedió en la práctica médica cuando hacía solamente medicina alopática, tampoco me pasó. Los protocolos por lo general son bastante claros para ciertas patologías, no hay tanto lugar a mucha confusión. Sí, ha habido diferencias tal vez en agregar ciertos tratamientos en forma conjunta. Uno dice, bueno, yo lo hubiera hecho de a poco, otro más escalonado, pero no hay tanta diferencia. No me ha tocado. Valeria, ¿y en tu familia hubo alguna resistencia cuando vos empezás o en el círculo en el que te movés, en fin, con respecto a esta elección que haces como profesional de la medicina? Sí, hubo mucha resistencia, hubo mucho apoyo por un lado, pero también mucha resistencia por otra parte. De los colegas hay muchísima resistencia porque invita también a replantearse qué tipo de medicina hacíamos los médicos alopáticos, qué podemos ofrecer, y que hay un mundo más grande que se puede ofrecer también a niños, a mujeres, no solo un fármaco mágico. Hay mucho más para hacer y hace replantear mucho al otro eso. A mí me costó en lo personal replanteármelo yo, aceptarlo y animarme, pero al entorno también le costó, pero bueno, después yo creo que es un tema de aceptación, se va dando. Hoy se va dando de a poquito. Bien. Estamos con la doctora Valeria Rocha, que es médica ayurvédica, yo decía ayurvédica, es médica ayurvédica, y tenemos que ir al primer corte, y vamos con una pregunta gancho. Vale,
El mito, recién nos lo aclaraste, pero me gustaría que en tu respuesta después del corte profundices un poco más, o por qué será. El mito dice que no son médicos. Muy bien. Bueno, vamos entonces al primer corte, el tema Mark Knopfler del programa Heart Shoulder. Vamos, Eli, cuando quieras. I got latches for windows, handles for doors, grinders and scrapers and sanders for floors, rake for the gravel, chains for the snow, always got the shovel, you never know. I never thought you'd go. Man's broken down. Man's broken down on the slip road. Gotta slip low, and it's a hard shoulder to cry on. Hacksaws and hammers, brushes and mop. Then I've got the ladders up on the top. If something needs doing, I always say, you want it done the proper way. I need you to stay. Man's broken down. Man's broken down on the slip road. Gotta slip low, and it's a hard shoulder to cry on. Give me a minute, we'll be going again. Sound as a pound, right as rain. Right as rain. And it's a hard shoulder to cry on, to cry on. Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar.
Seguimos con la doctora Valeria Rocha, ella es médica con formación ayurvédica. ¿Sí? Quedó una pregunta gancho. Sí, me han dejado la pregunta de ¿no son médicos? Bueno, esta está muy buena la pregunta porque así vale la pena aclarar ese punto. Por lo general, cuando uno se corre del camino tal vez más estructurado y más tradicional, puede llegar a caer esta pregunta, ¿no? ¿Están haciendo medicina? ¿Cuál es la base? ¿Dónde se sustentan? La verdad que la medicina ayurvédica cada vez más está comprobado ya científicamente con los mismos protocolos que la medicina tradicional. En esa forma tan rigurosa en número de casos y en controles y en forma de ejercerla. Ahora, es un proceso y como todo proceso lleva tiempo. No en todas las partes del mundo estamos como en Argentina, en otros lugares del mundo como en España o en Estados Unidos. Hay hospitales que ya tienen su departamento de medicina ayurvédica, en Argentina aún no. Está en proceso el poder tener un lineamiento del Ministerio de Salud como especialidad, pero independientemente de eso, la Organización Mundial de la Salud hoy reconoce a la medicina ayurvédica como una de las medicinas más antiguas y tradicionales médicas. Y lo que sí quiero pasarle a los pacientes, tener en cuenta que medicina ayurvédica, cualquier persona puede tener conocimiento y adquirir conocimiento de medicina ayurvédica, no así poder ejercerla. Eso sí hay que ser bien estrictos y rigurosos de que si uno va a una consulta, que tenga formación médica primero. Eso es bien importante. Y sobre Pero todo sí, en algunos terrenos o en algunas situaciones donde digamos que hay personas inescrupulosas, ¿no es cierto?, que con un mínimo conocimiento empieza a brindar, ¿no es cierto?, una cantidad de soluciones y cosas que están muy alejadas de lo que tiene que ser lo profesional, como es en tu caso. Te pregunto, voy a ir un poco a lo práctico. ¿Cuáles serían, y no sé si está bien expresado, los formatos medicinales, es decir, la medicina alopática? ¿Cuál sería el equivalente ante una dolencia en esta medicina ayurvédica? Bueno, si el paciente ya se presenta como paciente porque estamos en la otra área, estamos en el área que el paciente ya trae una enfermedad. Lo primero que uno atinaría en la medicina alopática es dar un comprimido, un analgésico, un anti, ¿sí? Uno que baje el síntoma tradicional. En la medicina ayurvédica lo que se trata de hacer es primero detoxificar al organismo general, no es que, bueno, vengo con estreñimiento, vengo con dolor de estómago, vengo con dolor de cabeza. Eso es síntoma primero de que todo el sistema está colapsado, ¿sí? Lo primero que se hace es detoxificar. Entonces hay que recurrir a la alimentación sí o sí, 100%, esto no se negocia, digamos. A partir de lo que ingerimos es lo que va a formar parte de nuestros tejidos y lo que va a estar circulando en sangre y lo que va a llegar a todo. Entonces, primero hay que buscar la primera patita es una alimentación consciente y adecuada a cada biotipo de ese paciente. Lo segundo es un tipo de ejercicio y horarios para practicar ejercicios que equilibren a ese paciente. Si bien todos podríamos estar haciendo cualquier tipo de ejercicio, no todos los tipos de ejercicio nos equilibran. Algunos nos llevan a desequilibrarnos. Como que no es lo que más se aconsejaría. ¿Se puede hacer? Se puede, pero tal vez no se aconsejaría. Después, lo otro que hay que utilizar es técnicas de armonización. Las técnicas de armonización ya sean mediante una meditación o mediante la práctica de yoga. Son todas prácticas que lo que hacen es buscar que la persona se centre. Porque Ayurveda busca que se centre, que entienda qué le pasa, cómo funciona y qué va sintiendo. Si no, la persona queda muy desligada de su ser. Va con una dolencia, alguien de afuera, alguien externo, el médico me da algo y yo lo consumo y mágicamente espero y no funciona. Ese es un arquetipo muy antiguo. Hoy hay que poner más protagonismo en el paciente. Y en el caso de que hay que ayudar con algo externo, se buscan tisanas,
ungüentos, decocciones o fórmulas farmacéuticas de remedios ayurvédicos que tienen que ver con plantas. Es bien, se recurre a la fitoterapia, ¿sí? Bien formaciones de plantas, ya sean raíces, ya sea la flor, pero se compran y se prescriben bajo receta. A veces pueden ser tintas madres, son en gotas, y a veces es en comprimidos. Ajá. ¿Y dónde se consiguen, una vez que está prescripto? ¿Dónde se consiguen? Sí, ¿En los mismos lugares donde hay farmacias. homeopatía o...? Por lo general sí, nosotros tenemos un listado de las farmacias que proveen, ¿sí?, con sus bioquímicos y con las fórmulas, y cuando uno les prescribe, se le avisa a dónde ir a comprarlas. No es que va a ir a la farmacia tal vez de su barrio y poder conseguirlo, es verdad. Pero esto tiene que ver con que todavía no está globalizada esta práctica de acceso a todos y de control para todos. Tiene que ver con eso. Pero sí, se le avisa en dónde y le hacen, así como se hacen las gotas y las soluciones y fórmulas de homeopatía, se trabaja también para Ayurveda. Valeria, en este trabajo de detoxificar, dijiste, ¿no? Mediante la alimentación, que interpreté que si bien es individual, pero ¿hay algún alimento que en general no sea conveniente por alguna razón o alguno que sí lo sea, digamos, que pueda ser universal? Hay universales para, digamos, que van a generar muchas toxinas. Eso sí, hay universales, que lo más básico y ABC de cualquier alimentación. Productos manufacturados, productos de la industria, productos que están con fertilizantes, alimentos transgénicos, modificados genéticamente, todos los productos que uno puede comprar y que naturalmente no son así, por ende son fabricados, a mí me van al organismo para poder metabolizarlos, liberar energía, lo van a digerir de forma tal que van a quedar sueltos todas las toxinas, todos los productos de desecho, todos los químicos y nocivos que tienen. Eso es lo que va a generar toda esa toxicidad del organismo. Alimentos que el organismo de por sí no necesita. Cuanto uno más se acerque a consumir alimentos que yo los como lo más parecido a su forma original, por ejemplo, un tomate, no, la salsa procesada, envasada, congelada, cuanto yo lo como en un estado más natural a lo que es ese alimento, me generará mucha menos toxicidad en el organismo. De por sí también harinas refinadas, azúcares, endulzantes artificiales, jugos, ese tipo de alimentos, ni hablar, gaseosas o alimentos de fat food, van a generar un estado de mucha acidez a nivel del pH sanguíneo. Esto genera inflamación constante de todos los tejidos. Esa inflamación constante en cronicidad es como la madre de muchas enfermedades. No va a aparecer tal vez en los primeros 6 meses, pero son años que uno viene alimentándose así. Por eso es muy importante cuidar la alimentación también en los primeros estadios, en la infancia, para que los tejidos ya no vengan así. Claro. Vos decías salsas y a mí me corrió un frío por la espalda. La salsa, si yo hago mi propia salsa, agarro un tomate, agarro un poco de aceite. Está muy bien. Eso se puede. En realidad se puede. Lo que se intenta buscar, medicina ayurvédica también lo que intentó es aplicar en Occidente una forma de vida que nuestra vida no es la de Oriente. Las plantas que incluso tenemos acá no son las de Oriente. Entonces se trató de buscar algo en común y que un estilo de vida en Occidente podamos incluso beneficiarnos, aunque no lo hagamos al 100%, porque nosotros también estamos en una sociedad con trabajo, las familias. Entonces, todo ese berenjenal, uno tal vez no puede hacerlo en forma muy estricta, pero sí puede, si sabe,
decir, puedo reemplazar esto por esto, puedo ahora comprar y fijarme mejor las etiquetas, o tal vez no consumir este producto que en realidad es todo artificial, pero eso necesita educación, conocimiento y saber, por mi dosha, por mi biotipo, esto no me cae muy bien. Me dijo la doctora que a mí estas frutas, de todas las frutas, estas frutas son las que mejor me sientan a mi digestión. Es como ir eligiendo, es como saber cómo funciono y qué es lo mejor para mí. Y que cuando estoy pasando un mal momento, estrés o un momento de una enfermedad, me apego mucho más a lo que mejor me hace. Después, obviamente, fin de semana, salidas, uno va a tener, pero también es parte de la vida. Me gusta como a mí que la medicina ayurvédica sea compatible con la vida, no que me restrinja y me aleje de hábitos, de salidas, de costumbres. Bien. Que sume. Bueno, Valeria, tenemos que ir al próximo corte. Te preguntaría, y lo dejaría en suspenso para después del tema musical, que va a decir Lano cuál es. ¿Vos aplicás para vos también la medicina ayurvédica o desde cuándo la incorporaste a tu vida? Bueno, lo contestamos a la vuelta. Qué buena pregunta, Gancho. Bueno, vamos entonces al segundo tema de hoy. Alguien muy querido por nosotros. Fran Fernández, Narfo, con su último tema que acaba de publicar en Spotify. Naufragio. Vamos, Eli, cuando quieras. Vacías encontré, disimulando caminé, bajo una máscara escondo que estoy roto. Otra mañana que es igual, caras cubiertas veo pasar, carentes de toda expresión, creo yo. Cruzo araos para huir, muevo lo que queda aún de mí, tarde azul en la ciudad.
Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Seguimos con la doctora Valeria Rocha, ella es médica con formación ayurvédica y quedó la pregunta gancho. Te preguntábamos, Valeria, si aplicás para vos esta medicina ayurvédica o desde cuándo en todo caso. Sí, por supuesto. Por supuesto, pero no por supuesto desde el deber, sino de que cuando uno le empieza a practicar, empieza a salir muy natural también. Al principio hay hábitos que uno tiene que modificar porque desconocía o porque se fueron transmitiendo de familia en familia por costumbres, tipo de comidas que uno trae de sus abuelos, de sus tíos o del origen de su familia, que si bien están ricos y uno aprecia y tiene todo un cariño por esas comidas, uno empieza a conocer que tal vez no es lo mejor. Entonces, está bueno, el organismo te lo agradece enseguida cuando uno empieza a ordenarse y a tener como todo lo que hace en el día, lo que consume y la forma de hacer las cosas coinciden un poco con los ciclos biológicos, con los ritmos, con el ritmo circadiano, que sabemos que está dado regulado hormonalmente a nivel cerebral y el eje endocrinológico, pero también mantener los ritmos del día y la noche, los ritmos de sueño, los horarios de comer, lo que le llamamos higiene del descanso, que es cómo me voy a descansar. Me voy a descansar con una mano en el teléfono, con un lugar con humo, con un lugar no ventilado, con un lugar con ruido, con una compañía o habiendo discutido y me voy así directamente a dormir, va a ser una calidad de sueño. Si empiezo a pensar en la calidad de sueño antes de irme a dormir para poder descansar, es ir de antemano, lo mismo que el horario de comer. Y es poner atención que lo que como y cómo lo como me va a caer de una forma y el cuerpo se va a nutrir. Y si no, no. Eso puede quedar y no ser digerido y tener los malestares siguientes. Entonces, cuando uno ve que los ritmos y que el cuerpo empieza a funcionar mejor, esto estás más liviana, te sentís con más energía, la digestión ya no te lleva tantas horas, uno puede comer, porque uno a veces se olvida que uno come para sentirse energético, no come para decir, ahora me tiro 5 horas y mi sistema colapsó. Eso que lo tenemos tan naturalizado no es lo que mejor le viene al cuerpo. Uno come para estar energizado y seguir. Entonces, son pequeños clics que hay que ir haciendo desde la conciencia de decir, ¿para qué como esto? ¿Es por un gusto? Bárbaro, lo voy a comer un día a la semana, en una salida, me tomo esto con alguien cuando voy, pero tal vez no lo hago de lunes a domingo en las 7 comidas del almuerzo y 7 cenas, que ahí es cuando empieza, porque el organismo está capacitado para detoxificar y eliminar, solo que nosotros sobrepasamos esa capacidad con tanta alimentación y malos hábitos, que a veces no solo es la alimentación, es el no respetar el dormir, el no comer cuando tengo hambre, hasta incluso el no ir al baño cuando tengo ganas y uno se aguanta y sigue caminando y va y sigue haciendo cosas. El no respetar esas señales del organismo hace que se acumule y el organismo, en vez de poder fluir, se empieza a estancar. Y donde se estanca, hay toxicidad y hay toxinas que ya no se drenan, no se van y se empiezan a acumular. Entonces, ¿lo hago en mi propia vida? Sí, lo hago. Como siempre, ¿lo hago como me encantaría en forma ideal? No, también es un proceso, no es que se hace porque un día hago una consulta y voy. Por lo general, es un proceso de aprendizaje. Primero, conocerme. Segundo, con qué me ayudo. Tercero, organizar compras. Cuarto, hábitos, rutinas. Eso es un proceso que lleva meses, lleva años y uno cada día adopta un poquito más. Como natural ser humano que uno es, cuesta a veces y uno siempre quiere como más perfecto, pero bueno, en realidad es muy fácil encontrar prácticas que se acomodan tranquilamente sin buscar la perfección. Yo trato de tanto para mí o como que el paciente pueda sumar. Si ya son cosas que antes no hacía, ya es un montón. Si de 10 cosas que le dije yo adoptó 2,
hace 2 meses ni las tenía. Ya es un montón en la vida de esa persona. Claro. En vez de pensar, bueno, no llegó a las 10, fracaso, no lo hago perfecto, y no. Claro. Lo trato de implementar así. Me parece que en Occidente hay muchos malos hábitos, sí, aprendidos y culturalmente, y adoptar esto va a llevar un tiempito, lleva a veces un poco de trabajo, pero el resultado está buenísimo y después ya te queda incorporado solo, decir, bueno, hoy me acostumbré a sentirme así y desayunar esto, ya le encontré la vuelta a estas recetas, porque también es poner como más mano y más amor y un poquito de más tiempo en realidad que decir, bajo y me como 2 empanadas que piden el delivery, que todos caemos en eso, pero bueno, no hacerlo un hábito, que lo sano sea primero el hábito y que lo otro sean gustos esporádicos, semanales, ¿sí? Claro. Vos te hago 2 preguntitas seguidas, a ver, a lo mejor las enganchás. Una, vos decías recién, según cómo uno come. A esto es esto último que estabas diciendo, la forma en que uno come es esto. ¿A esto te referías? La forma que uno come es lo que elige para comer, engloba. Y yo me acuerdo un profesor que nos decía, y que es muy, muy gráfico, es con qué uno condimenta esa comida. El alimento no es solo lo que ingresa por la boca, ¿sí? También es el ambiente en el que estoy comiendo y los pensamientos y emociones que tengo en el momento de comer. Si yo justo estoy discutiendo, por más que me coma un purecito de calabaza súper natural, eso me va a quedar como una piedra si yo estoy en plena discusión, o estoy pensando que estoy con la refuria y lo como, que es en silencio. Esos son condimentos que uno le pone a la comida, además. Eso también sí influye muchísimo. Entonces, la idea es que cuando uno vaya a comer, tratar de serenarse, salir a dar, si estoy en el trabajo, en la oficina, salir a dar una vuelta a manzana, respiro, bajo un poco las revoluciones, me tranquilizo y mirando la comida me alimento. Que el alimento entra por todos los sentidos. El cuerpo se empieza a enterar que es el momento de la digestión y de asimilar por todos los sentidos. No es solo porque puse algo en la boca. Ahí inicia el tubo digestivo, pero al cerebro llega todo, llega por el olfato, llega por la vista, llegan las texturas. Entonces, armar una buena atmósfera para que el alimento se digiera en forma más completa es súper importante. No solo hay que ingresar comida al organismo, sino hay que alimentarlo. Y el alimento se modifica mucho por la atmósfera psicoemocional. Entonces, si estoy en el trabajo y puedo salir un ratito, bueno, prefiero comerlo en la vereda, tal vez sola, si hay un poco de sol, que en el escritorio, que sé que tengo al jefe. Es como elegir, aunque sea esos 15, 20 minutos, donde respiro, donde puse en silencio el teléfono, donde pude comer despacio, sentada, no parada y a las corridas. Eso hace, la digestión comienza ahí en realidad. Si uno apela a la medicina ayurvédica, ¿se vuelve vegano? Te lo pregunto así, directo. No. Sí, bien. La base de la ayurveda es una alimentación lacto-ovo-vegetariana. ¿Qué significa? Incluye lácteos, incluye huevos y frutas, verduras, semillas, legumbres y cereales. Ahora, ¿por qué? En la India también hay una veneración, ¿sí?, a lo que son las vacas. Entonces no es un alimento que utilizan propiamente para consumir, como en Occidente. Sin embargo, hay ya toda una línea de que no sea de forma tan estricta, porque se busca eso, se busca que uno pueda consumir carnes, porque no todos estamos en el mismo estadio evolutivo de conciencia, no todos. A mí me gusta que la persona que se sienta enfrente de mí y me dice, quiero empezar con Ayurveda y como carne, me gusta esto, amo el asado, amo esto, amo aquello, no se lo voy a quitar. Ahora, sí voy a intentar que busque los mejores cortes, los cortes más magros, las formas más sanas de cocción,
y restringirlo tal vez a los momentos irreemplazables. El asado con la familia, la comida con los amigos, y que ya que va a consumir esos alimentos no haga combinaciones que nosotros llamamos combinaciones tóxicas con otro tipo de alimentos. Si comes carnes, acompañalo, este es un tip, acompañalo tal vez, ya que es proteína animal, de verduras, y no lo acompañes con hidratos de carbono, porque de por sí esa conjunción química, metabólicamente al momento de digerir, da más toxicidad que si lo acompañas con verduras. Entonces uno trata de decir, bueno, ese día come ensalada. Como pequeñas cosas que ayuden y tampoco tal vez te desbordes o sobrecargues tanta cantidad. Que ayudes al sistema digestivo. Y si vas a comer carne, trata de no comerla a la noche, que tarda tantas horas de digerir. Hacelo al mediodía, cosa que cuando vayas a dormir y el sistema en el momento de dormir se dispara todo el sistema de depuración del organismo. El organismo se puede abocar a eso, no a digerir todavía la carne que comí 1 hora antes de acostarme. Esas pequeñas cosas es las que a mí me gusta como ir orientando más que sacar o restringir. También hay un término que a mí me gusta que es el flexi-vegetariana. Eso ayuda a que los que quieren ser vegetarianos, pero todavía están en proceso, no se frustren. El flexi-vegetariano puede comer tranquilamente 1 o 2 veces por mes carne y entra dentro de los grupos de los vegetarianos. Y el que todavía no tiene ese interés, o a veces el mismo cuerpo no te lo pide, el dejar las carnes. Hay pacientes que me dicen, ya no deseo la carne, doctora. Listo, bárbaro. Y hay gente que me dice, a veces me levanto y quiero comer carne. Bueno, cuando está ese deseo, me parece más armónico acompañar eso que restringirlo, porque eso le va a generar más estrés a ese paciente y por ende más toxicidad desde lo mental. No puedo comerlo, lo desea y no quiere, está prohibido, que si le permito comer eso, tal vez con ciertos recaudos o en ciertas condiciones, y lo disfruta, y eso es mucho más placentero y genera menos toxicidad desde lo psicoemocional, que es otro condimento que va a la digestión. Genial. Así que pueden comer carne. Qué bueno, bueno, gracias, menos mal yo... Con conciencia, ¿no? Claro, porque sí. También se busca que uno no se alimente, como todo tiene que ver con la energía también que tiene ese alimento. Por eso un alimento crudo tiene más energía que un alimento que lo dejé ir hirviendo horas, porque muchas cosas, muchas vitaminas se van desnaturalizando. Esa energía también está en los animales que tal vez para que estén en mi mesa llevó un proceso de mucho sufrimiento animal. Es un ser vivo. Todo ese sufrimiento no es gratuito en la carne. Va a quedar esa impronta. La idea es uno no alimentarse de esas cosas. Por lo menos que no sea la alimentación básica de todos los días. Pero bueno, la Ayurveda busca que el ser humano sea un poquito más empático con todo el universo, así como no restringe algo físico y une el ser humano es mente, cuerpo, espíritu, también une que el ser humano no está solo en el mundo, claro. Acompaña con la naturaleza, acompaña con los animales y el planeta es también vivo, desde ese lado lo aplica, pero no tal vez en forma tan restrictiva. Claro. Cuando vos hablabas de carne, ¿vos te referís a carne vacuna? ¿O es lo mismo, o está en el mismo nivel la carne vacuna, la carne ovina y el pescado? No. Son preferibles siempre las carnes blancas. Me inclinaría por el pescado. Las otras carnes están muy manipuladas ya. Todo lo que es carne de pollo, hay mucha parte antibiótica, mucha hormona, entonces ya uno ya come, no es el simple animal que pastoreaba y no estamos ingiriendo en realidad eso. Por eso uno a veces trata de decir, bueno, a veces me dicen, no, pero a mí me traen esta gallina que es de tal lado y que, bueno, bárbara, no fue una gallina que vino de un proceso. Eso también está bueno en realidad. O sea, no sé si es que está muy bueno, pero no perjudicaría tanto, no es lo mismo. Claro, sí se pone más estricto con las carnes rojas.
Es entonces más o menos lo mismo que lo que estabas diciendo al principio de los productos manufacturados, que uno no sabe con qué están manufacturados, qué cosas le ponen, igual que a los pollos o a las carnes. Hoy también tenemos así las verduras. Yo no quiero que se lea un mensaje triste de todo esto porque uno dice, al final no puedo comer nada. No, no. Creo que está bueno uno decir, bueno, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es a lo que puedo acceder y tengo cercano en el mercado o puedo? ¿Y qué es de todo eso que puedo implementar? Ya con eso ya es un montón, sin tener como el ideal de la medicina. A mí me gusta como bajarla en formas concretas. Y algo muy lindo que me gusta es que depende del consultante, la mayoría que yo tengo son mujeres, y lo que más me gusta de eso es que actuando en una, tiene un efecto multiplicador. Porque, por ejemplo, es una mujer, 40 años, con 2 hijos, el marido come carne todos los días, no le importa nada, no quiere saber nada, los hijos golosinas y gaseosas, y ella dice, me quiero cuidar. No por el peso ni por la estética, me quiero sentir bien, ¿qué hacemos? Empezamos por ahí, y con los meses de trabajar con esa consultante más que paciente, empieza a modificar el marido, ella empezó a modificar un poco la cocina, les dio tiempo al marido y a los hijos a incorporar, siguen comiendo lo que comían, pero incorporaron algunas cosas que no conocían, y en realidad ahora antes yo atiendo a una, pero se multiplica para 4 indirectamente, y eso está bueno, porque al final de año terminamos viendo que el marido ahora come esto y aquello, que antes no lo comía, y tal vez él no consultó nunca, ni se planteó como, quiero hacer ayurveda, pero a través de la mujer se multiplicó. La mujer le preparó mejores vianditas a los nenes, que llevar al colegio, o ahora se fija, no compro tanto congelado y frisado, y de última el domingo frizo todo yo, y lo hago más como que se empieza a mejorar, por actuar en uno, ya es todo ese grupo familiar. La verdad que eso está muy bueno, entrar como a la familia por una puertita y se benefician todos, en realidad. Eso está bueno, a mí me gusta mucho. Valeria, me estoy acercando al final, por lo menos esta va a ser mi última pregunta. Me interesa mucho esto que pone el acento de esta medicina, que es en el paciente, ¿no? No en la patología. ¿Podés decirnos algo más al respecto? Pone el foco en el paciente, porque a partir del desequilibrio que tenga el paciente van a ser las patologías que va a presentar. Digamos, no todos llegan a la misma patología por los mismos motivos o caminos. Hay gente que llega porque tiene una predisposición más genética, hay gente que llega por malos hábitos, hay gente que es porque por primera vez se despierta en su línea familiar cierta patología, y el ambiente es lo que hoy más marca, y en realidad todo genera esa impronta para llevar esa patología, pero el ambiente y lo que uno puede hacer es donde más puede actuar, que esa parte es la que la medicina alopática dejaba como bache. El paciente ya no es solo va cuando ya tuvo la enfermedad y me dan las cosas para esa enfermedad. Yo puedo, tal vez desde mi conocimiento previo, años antes actuar. Para llegar a una gastritis a los 30, estuve tal vez desde los 20 haciendo cosas que no debía con mi alimentación, o consumiendo cosas que no debía, o analgésicos, cosas que uno a veces no sabe, y dice, me duele la cabeza, tomo esto, hago lo otro. Y tal vez, si uno dice, tener hábitos y rutinas que me permiten digerir bien, aplacé y tal vez ni tengo gastritis. No es que, toda mi familia tiene gastritis, tengo gastritis porque como esto. A veces eso se puede remodificar, y en vez de llegar a los 35 o a los 45 con alguna patología cardiovascular, por aumento de colesterol sostenido durante 40 años, porque desde que el niño está comiendo las galletitas compradas, no me gusta decir marcas, pero hay una marca que la tengo que decir, porque es Oreo, que en Argentina no debería estar, tienen tanta materia grasa que si se lo damos desde chiquitos, está bien, supongamos que el nene empezó a comer al año,
desde años, o sea, tiene 39 años, y el paciente tiene 40 con una patología cardiovascular, hace 39 años que está acumulando ese tipo de grasa. Si nosotros aplazamos eso y después hacemos métodos para detoxificar, ya desde los 20, desde los 25 a los 30, y a tomar conciencia con la alimentación, tal vez esa patología se presenta más adelante todavía, o tal vez no se presenta. Por eso uno a veces dice, con la edad viene todo. ¿Por qué viene todo con la edad? La culpa no son los años, sino es la acumulación tan crónica. Tal vez a los 10 años de ese hábito no se presentó nada, a los 15, pero con 20 años se empezó a presentar ya los síntomas. Y a veces se puede actuar para revertir, a veces se actúa para acompañar y minimizar. No siempre se puede revertir, ¿sí? Pero sí se puede acompañar y mejorar. Eso, acompañar y mejorar siempre se puede. Qué bueno. Bien. Valeria, tenemos que terminar. Lamentablemente, súper interesante. Nos ha quedado, pero un montón de preguntas desde qué son los biotipos que los nombraste al principio. Pero bueno, es así. Nosotros... A la parte más filosófica, está muy bien. Bueno, para donde vaya la charla, pero estuvo súper interesante, te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes. Yo quiero agradecerle también a la doctora Valeria Rocha por esta charla interesantísima. Sí, Valeria, nos quedaron muchísimos temas más, seguramente vamos a hacer algún otro programa, porque esto nos está pasando muy a menudo, pero esta medicina es muy atractiva, realmente es descubrir un mundo nuevo, y en muchos aspectos hay un cambio esencial, ¿no? Y me dio esta sensación como de volver a ese médico que te conocía de una forma casi, el médico, no sé si era el médico de familia o qué, pero termina conociendo tu grupo familiar y todas tus costumbres, y bueno, uno lo siente al médico finalmente un amigo, ¿no? En el caso te debe pasar. Así es que para nosotros fue un gustazo que estuvieras en este programa, y con un aplauso vamos a despedirte y agradecerte esta presencia. La doctora Valeria Rocha, que pasó por Famosos entre nosotros. Gracias a todos, chicos. Mil gracias a ustedes por este espacio. De nuevo, te agradecemos muchísimo. Agradecemos también a Eliana Gómez, nuestra operadora, a Cristian Carbone y librodearte.com.ar, y a Alejandro Samaritano y el Cineclub Núcleo. Y yo paso un aviso muy rapidito. En CIRSE, el próximo domingo 27 a las 20 horas, me voy a presentar con Martín Zabalúa en guitarra, con Lucas Gómez en bandoneón, para hacer unos tangos, algunas canciones. En CIRSE, Martín Rodríguez 1559. Así que los esperamos. Y los esperamos también el próximo sábado a las 5 de la tarde en Famosos entre nosotros por Radio Trend Topic. Y sumo una cosita más. En Passline es por donde tienen que comprar las entradas. Muchas gracias. No, por favor. Que tengan una muy buena semana, que lo pasen muy lindo. Nos vemos.